Bueno, ahí estamos. Eh, Decíamos también entonces esta cuestión, ¿no? Que es bien importante que eh, me gusta esa definición que da ella, que el cientista social ve el mundo a través de una red de conceptos, a través de una serie de mediaciones entonces, ¿sí? Es decir, nosotros como personas nos podemos acercar al mundo, obviamente, y tenemos una experiencia con el mundo totalmente inmediata, en fin, digo, después hacemos un análisis, en todo caso, cómo nos relacionamos con esa experiencia. Pero ya lo que ella establece, y eso es clave, como analistas, como cientistas sociales, como cientistas políticos, como cientistas humanos, nos relacionamos con esa realidad a través de una serie de red conceptual. Para nosotros la realidad no está dada. Eso es muy importante, digo. Esto lo digo hacia adelante en general. Ustedes ahora están haciendo una carrera, que ven un montón de cosas y que, bueno, digo, están llenos de información y de cuestiones que van leyendo y que van dando lugar a su formación. Pero, digo, parece a veces eh, muy reiterativo o a veces muy sencillo decir que lo que uno tiene son solamente conceptos, pero casi que diría que es básicamente eso, en el sentido, de nuevo, de cómo nosotros, ¿sí?, elegimos de la mejor forma posible ese herramental. Y no solo cómo elegimos, sino esto, cómo lo usamos. Que el cientista social vea la realidad a través de conceptos es una forma de entender la ciencia política y entender las ciencias sociales. No la vemos de una forma inmediata. Tenemos que hacer una vuelta, tenemos que hacer una interpretación. Por supuesto que muchas veces eso es complejo, porque uno interviene en distintos ámbitos, con distintos lenguajes. El lenguaje ordinario en general no funciona así, ella dice algo de eso también en algún momento. ¿No? En la discusión con amigos o en otro tipo de discusión, quizás uno no puede hacer esa operación, ¿no?, intelectual tan eficaz. Pero al mismo tiempo sí lo que hay que tener en cuenta siempre es que saliendo de esa cuestión más ordinaria, saliendo de esa cotidianidad, digamos, nuestra visión de la realidad está articulada, está mediada, está vista, digamos, ¿no? Entonces a través de una red de conceptos. El texto eh, de Amílcar Solorio, sobre todo, también va a trabajar sobre la cuestión de los contenidos, en el sentido de que para él la representación va a estar ligada a determinados contenidos que tienen que ver con eh, la relación entre representantes y representados y qué contenidos se ponen en juego en términos de identificación o desidentificación. Esa idea del lazo de identificación y desidentificación también la podemos ir a buscar con otros términos, con otro sentido, en el texto de Juan Carlos Torre, cuando más bien él trata de construir dos tipos de figuras, decíamos, ¿no? Simpatizantes y adherentes. Ahí también hay cristalizado una cuestión no solo de la representación, pero también de los actores de la vida política, podríamos decir, porque la gente, para decirlo así rápidamente, no se vincula del mismo modo, ¿sí?, con la política, con los partidos políticos, en un mismo sentido, digamos, ¿no? Simpatizantes, adherentes, militantes, en fin, hay distintas categorías. Ya vamos a ver eso más en detalle cuando cursen partidos políticos y sistemas electorales con Angelo Panebianco, que es un clásico de la ciencia política y que lo vamos a ver ahí en su momento, ¿no? Una cuestión que lo dije antes, ¿no?, pero me parece que es bien interesante o que es importante, ¿no? La diferencia entre crisis y metamorfosis, ¿no? Aunque no sea tan exhaustivo en los textos, por supuesto se habla de crisis de la representación, pero también se habla de crisis de los partidos o de crisis del sistema de partidos. No nos vamos a meter de lleno con eso, porque el eje nuestro tiene que seguir siendo, digamos, la cuestión de la representación. Bueno, pero ¿quién representa? ¿Representan los partidos? ¿Quiénes siguen siendo los actores fundamentales de la vida política en esa dimensión, por lo menos, o en un aspecto de esa dimensión? Como dijimos antes, siempre puede haber otros aspectos de la representación o de la representatividad, una palabra que también muchas veces se utiliza.
¿Por qué? Porque la cuestión de la representación es una cuestión de grados también. Esto Emil Casada Soroño, ¿no? También me parece que en algún momento lo trata de explicitar. La representación o los niveles de representatividad es una cuestión de graduación, es una cuestión de ciertas, de ciertas gradaciones, digamos, ¿no? Por eso, de nuevo, ¿no? Por eso es importante, entonces, esperen que guardo la otra conversación. Ok. Por eso es importante la cuestión conceptual en el sentido de contexto. Habría como una serie, ¿no? Concepto es igual, o una flecha, a contexto y uso del concepto en su contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pienso, ahora se usa mucho, o se trata de pensar la cuestión de los outsiders de la política. Si ustedes leen cualquier texto hoy, cualquiera, digamos, van a la revista Anfibia, hablan de los outsiders. Van a, no sé si conocen a Natalia Luguete y Ernesto Calvo, que son dos investigadores que escribieron un libro sobre las redes sociales. Está bueno, para tener como una perspectiva. Están los outsiders. Yo de lo último que vengo leyendo hace tiempo ya, aparece toda la dimensión, claro, luego ejemplificada en Trump, ¿no? En algún momento algunos dicen, bueno, Macri, habría que ver Bolsonaro, digo, está bueno también porque dialogamos con actores políticos de la realidad y que están jugando y que están teniendo una incidencia y que están intentando representar. Bueno, digo, quizás la figura del outsider me cambia la idea de la representación. Digo, lo estoy pensando un poco ahora. Me parece que ese ejercicio también está bueno de hacer cuando surge una idea, pero no dejo de hablar de la representación de los outsiders, porque algo, en definitiva, está sucediendo ahí. Ahora, yo digo que Trump es un outsider, pero construye su legitimidad política y su presidencia política dentro del Partido Republicano. No es que, no es que el sistema de partidos estalló, entonces cayó Trump, que es más parecido a lo que pasó en Brasil. Aunque también sabemos que Bolsonaro es un hombre del Parlamento y de la política hace muchos años, muchísimos años, y que usó un partido, en fin, y que la familia de él también es una familia, en definitiva, que está ligada a la representación en Río de Janeiro. Digo, un montón de elementos, ¿sí? Como para tener en cuenta entonces esto que dice, tratando de traducir lo que dice Pitkin. ¿Qué entiendo por representación o qué puedo entender eventualmente en un determinado contexto? Ella dice, necesitamos hacer distinciones, en la página 9, lo cité porque se los quería leer, necesitamos hacer distinciones respecto a los usos de la representación. Porque un uso variado del concepto no es un uso vago del concepto. Ahí se los cuelgo. Esperen que les comparto la pantalla, porque es la página 9, pero 9, no sé qué 9, porque no es lo mismo. A ver si funciona. Funcionó. ¿Ven el cursor? Acá, donde dice del hecho, todo ese párrafo está bueno hacia abajo, me pareció como para marcárselos, todo acá, todo está hasta abajo, ¿sí? Ahí van a ver que ya dice. Del hecho que se utilice en distintos sentidos y en diferentes conexiones, no se sigue que la palabra pueda usarse correctamente en varios sentidos en cualquier conexión dada. En un contexto particular, el uso apropiado de la palabra puede ser obligatorio. Un uso variado no es lo mismo que un uso vago, exactamente todo lo contrario. La necesidad de hacer distinciones es exactamente lo contrario a la vaguedad que resulta del descuido en la distinción. Es como, vuelvan a leerlo después, es una precisión metódica también interesante. En ese caso, sin embargo, el problema no es expresar el significado correcto de la palabra, sino especificar todas las variedades que tiene su aplicación en contextos diferentes. Ahí está la cuestión que decía Julieta también, a propósito de la historia, es decir, los contextos diferentes, para traducirlo en términos de ella.
porque en realidad lo que ella está diciendo, bueno, no voy a hacer historia, pero utiliza la palabra contexto, que tampoco es igual a historia a contexto. No nos vamos a meter ya tanto en esa, es una discusión más fina, más compleja, ¿no? Pero el contexto puede ser también el contexto intelectual, no solamente el contexto político determinado. Puede ser el contexto en que se da una determinada discusión. Obviamente que en general utilizamos contexto como contexto histórico, pero cuando nos metemos en un contexto, si yo voy a 1983, después de las elecciones de octubre que ganó Alfonsín, habría que ver qué significa representar ahí. Porque si ustedes van a esa época, muchas categorías y muchas ideas que están en el ambiente de la discusión política e intelectual de ese momento, seguramente van a tener algunas diferencias importantes con lo que nosotros hoy estamos pensando como representación. Entonces, ese es el ejercicio. No es fácil, no es sencillo, digo. Al mismo tiempo, como diría Pitkin, una categoría como representación no cambia tanto, inclusive ya dice a través de los siglos, ¿no? Más o menos todos entendemos lo que estamos diciendo. Bueno, uno puede hacer un trabajo también que es investigar, inspeccionar, qué están queriendo decir los actores principales en ese momento histórico con representar. Si uno va a lo que dicen los peronistas, la verdad que la cosa ha cambiado mucho. Si uno mira los peronistas de 1983, que pierden las elecciones con los radicales, cuestión además inédita en la historia argentina, va a ver que, ¿sí?, las ideas de democracia, las ideas de representación, por ejemplo, que están teniendo, y las ideas de qué es representar el peronismo, y por lo tanto, cuál es la relación del peronismo con la sociedad, es muy diferente a lo que podría decir, no sé, hoy Alberto Fernández, ayer Cristina Fernández, de Kirchner, etc. Digo, eso también es importante y es interesante. Ya es un trabajo de incluso ir al contexto de ideas, al contexto histórico-político y qué están diciendo los actores. Por eso ese parrafito me parece que es quizás uno de los más importantes del texto. ¿Por qué? Porque ella se encarga de decir de que los conceptos siempre están abiertos a múltiples significaciones, ¿no? O a más de una significación, por lo tanto. De nuevo, Salas, Oroño y Torre. Bueno, ir a buscar ahí, ¿qué están entendiendo por representación? ¿Se puede en esos textos? Sí, se puede. Sí, claro que se puede ir a buscar algo, en buscar las diferencias, similitudes y diferencias de esos dos textos, ¿no? Bueno, cuando los lean me imagino que van a poder ver eso y lo van a ver además en los prácticos, ¿no? Además, tanto Amílcar como Juan Carlos Torre, ¿no? Entienden, que es algo que dice Pitkin en realidad, pero puede leerse en clave de ellos, es que la representación es tanto un significado como un mecanismo, que es lo que venimos diciendo en cierta medida. Es un concepto, es una idea, nosotros trabajamos con eso, que es todo lo que hemos venido diciendo, pero al mismo tiempo es un mecanismo político, más o menos eficiente, veremos de nuevo. Un mecanismo en el sentido en el que la representación funciona, hace funcionar, ¿no?, a los actores. Esa relación al mismo tiempo siempre es como, Pitkin dice algo que está muy bueno, que es, bueno, ¿alguien vio alguna vez? Nosotros nos los pasamos hablando de interés, poder, representación, dice Pitkin. ¿Alguien vio una vez un poder o un interés? ¿Cómo hago para empíricamente ver qué es el poder, o qué es el interés de un grupo, o qué es la representación? Bueno, por supuesto que tengo herramientas. De nuevo, por un lado, construir las herramientas conceptuales. Por otro lado, mirar ya, digamos, la historia más inmediata. Lo que hace Torres. Bueno, en 1990 y pico, 94, el voto en blanco era 2% y en el 2001 era 20%, para decir algo, pero anda por ahí los números. O sea, si uno mira los números electorales de octubre del 2001, son tremendos desde el punto de vista de la democracia. De la democracia electoral. Y ahí tengo que, de nuevo, porque después lo que tuvimos fue un proceso de desafección política, institucional, económica, el descalabro, digamos, ¿no? Obviamente social, simbolizada en el que se vayan todos. Bueno, pero es todo eso, que es muy complejo.
tengo que ponerlo en cierto orden. Entonces, si voy a analizar la cuestión de la representación, tengo que poner un orden a eso. ¿Hubo un cuestionamiento a la democracia? Yo creo que no, pero quizás viene alguien y dice, sí, hubo un cuestionamiento a la democracia porque los actores principales de la democracia son los partidos y la sociedad estuvo en contra de los partidos. Bueno, hay que ir a ver. Torre que diría, ojo, ¿de todos los partidos o del partido o del polo no peronista del espacio público, del espacio político, de la representación política argentina? Porque si yo miro históricamente los números del polo peronista, diría Torre, no hay tanta variedad. Es bien interesante, me parece, el texto, y es interesante justamente para decir si hay una crisis de la representación. Hay algunos autores que habían dicho en su momento, hay un problema de la representación porque lo que hay es una distancia entre representantes y representados. Y alguien muy obviamente, pero dijo, pero si la representación supone una distancia objetiva entre representantes y representados. La representación es distancia entre representantes y representados. Por lo tanto, el problema no es la distancia, el problema es cómo funciona la relación esa que ya es a distancia, en el sentido de que las democracias modernas, a diferencia de lo que podríamos decir de la antigüedad, que no lo vamos a decir ahora, lo vamos a dejar de lado, pero que no habría que utilizar la palabra representación tal como la usamos, ni habría que usar la palabra de partidos políticos, como muchas veces he leído, o de individuo. No hay ni individuos, no hay ni partidos políticos, no hay ni representación. Ni siquiera diría hay Estado en un sentido fuerte, en un sentido weberiano, en un sentido moderno, ¿no? Hay otra cosa, digo, para separar además, que nosotros realmente trabajamos con una perspectiva moderna. Por lo menos que de la modernidad hacia adelante, hoy después se puede discutir si es más posmoderno, todas esas discusiones que hay, bueno, las dejamos de lado también. Entonces, si nos vamos metiendo, vamos a tener que afinar la cuestión de un modo mucho más detallado. Obviamente con eso vamos a ganar más conocimiento y vamos a construir nuestro herramental investigativo o analítico o lo que fuere, digamos, depende de lo que estemos haciendo en ese momento, o analizando una política pública, o trabajando, yo siempre pienso como con el mundo laboral, ¿no? Del politólogo, de las politólogas, también estos trabajos se hacen en las consultorías. Hay equipos cualitativos que analizan, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que hace el relevamiento cuantitativo de datos y después están los sociólogos y los politólogos que también hacen eso, ¿no? Que van y analizan cualitativamente el escenario, leen los datos, hacen una interpretación. Bueno, de eso se trata también. De eso se trata, digamos. Es parte de esa expertise, es parte de esa dinámica. Más, por supuesto que si me dedico a la vida de la investigación estrictamente, si quiero ser un investigador, una investigadora, bueno, ahí decididamente voy a estar de lleno en eso, ¿no? Entonces decíamos que es mecanismo y es significado, ¿no? Eso me parece también muy importante, es las dos cosas, la cuestión de la representación. Porque ahí volvemos a la política comparada. La política comparada no solamente vale para la política comparada, pero la política comparada, decía Castiglione, es comparar bien. Es conceptualizar bien. Es la necesidad de conceptualizar bien. Por eso en las ciencias sociales seguramente hay muchas más discusiones que en las ciencias duras o en las ciencias naturales o en otro tipo de ciencias. Aunque esas ciencias muchas veces también niegan su propia artificialidad, su propia discusión. Si les interesa eso, miren, les copio acá en el chat, les pongo un personaje que es muy interesante, Bruno Latour, les pongo el nombre para no olvidarme ahí en el chat, les puede interesar. Es un francés, ahora estuvo bastante saliendo por el tema del coronavirus, búsquenlo si quieren, tiene algunos textitos muy buenos, sobre cómo en realidad el mundo social y el mundo natural tampoco, que hoy la discusión es esa, con el coronavirus, como en realidad el mundo natural y el mundo social son indisociables. Producimos lo natural socialmente también. Producimos, digamos, las catástrofes, y eso no es solamente un problema natural, sino que lo natural también es una construcción. Bueno, en fin, toda una serie de discusiones bien interesantes que tipos como Bruno Latour y otros, él es francés, trabajan sobre esta relación de cómo se construye también el mundo natural, se piensa como aislado y también es una construcción, ¿no? Como laboratorio, en realidad, dice él,
es un espacio, ¿no? Para pensar, para pensar porque se crean tanto, ¿no? Las categorías naturales también son creaciones sociales, en fin, digo, una discusión que va por otro lado, pero que también tiene que ver con cómo concebimos el mundo social, a eso iba, ¿no? Cómo concebimos y cómo conceptualizamos. Entonces, esto, digamos, mecanismo y significado, o mecanismo y funcionamiento y significado, luego vayan a buscarlo un poco, lo van a ver en los prácticos, digo, pero traten de buscar, digamos, traten de rastrear esta cuestión de estas dos caras en los dos textos que tienen. ¿Alguno que hacer, alguno o alguna pregunta? Bueno. Hay una cuestión también, no es tanto el pasar en realidad, porque yo hablé de Hobbes y no voy a hablar de Hobbes ni es de sentido, pero una cuestión sola, ¿no? Cuando ella nombra a Hobbes, dice, bueno, Hobbes fue el primero que pensó, instaló, digamos, e instauró, es cierto, la bibliografía coincide en general sobre eso, coincide sobre, es el primer autor moderno en el sentido fuerte, ¿no? No es Maquiavelo, digamos, sino que Hobbes, para incluso ponerlo como históricamente que están bien pegaditos, ¿no? Porque, digo todo esto para decir una cuestión. Es el que piensa, obviamente, la cuestión de la representación en términos de la autorización, ¿no? El representado autoriza al representante a representarlo y un poco en Hobbes a hacer lo que el representante decide hacer, ¿no? Que ahí también entraría una idea de cómo es la representación. Pero ¿qué es lo que dice ella? Es importante. Hobbes piensa una idea muy formal de la representación. Piensa una relación puramente formal, contractual, entre autorizado y autorizante, o entre representante y representado. Ella un poco está criticando esa idea tan formalista de la representación, que es algo, ¿por qué se los digo? Porque es algo que yo les había dicho antes respecto del texto de Sara Soronio. Él también se va a correr de esa idea más formalista cuando piensa sobre todo la idea de que la representación no es el voto, no es únicamente el voto, no es únicamente el hecho electoral, ¿no? El texto de Sara Soronio es un texto, los dos, pero que trata de pensar bastante la cuestión de lo ascendente y lo ascendente en la representación como una relación, ¿no? La representación como una relación, como un mecanismo. Ella dice algo interesante, Pitkin. La representación no es solamente un problema de creencia. No es un problema solamente si creo que está bien o está mal, o si acepto o no acepto, ¿no? Sino que tiene que ver con un mecanismo, tiene que ver con una forma, digamos, ¿no? Eso me parece que es quizás un poco enigmático, pero es interesante en este sentido, en el que en clave de Sara Soronio, él usa un término, ya lo van a ver luego cuando lean el texto, o si ya lo leyeron, que es el de identificación partidaria, ¿no? Ahí tenemos dos palabritas, ¿no? Tenemos identificación, que viene de la cuestión de las identidades, de cómo se construye eso, y por otro lado, obviamente, es una identificación en relación al partido. Una relación en relación al partido. Al partido, yo el libro, capaz soy muy amigo de Amílcar y lo van a tener, si no cursan, él también tiene una materia en la carrera. El libro entero, ¿no? Es sobre identidades políticas y partidos políticos e intelectuales, ¿no? Porque en realidad le interesa ver todo ese campo. Entonces, esta cuestión de la identificación partidaria tiene que ver con las ideas y con los contenidos que los partidos ponen en juego. Bueno, a través de sus referentes, a través de sus intelectuales, básicamente. Es decir, a través de actores que son constitutivos de los partidos también, o que los partidos deberían tener, o que tenían, o a veces tienen, y a veces no. Yo creo que eso está cada vez más perdido. Pero la cuestión de la identificación partidaria, que es el concepto que utiliza él, tiene que ver entonces con los contenidos que pone en juego esa institución que es el partido. Entonces, la identificación partidaria, por supuesto, no solamente no es formal ni está dado para siempre, sino que tiene que ver con
una relación específica y con contenidos específicos que movilizan los partidos políticos, en este caso, en relación a la ciudadanía. Lo mismo vale desde otro lado, dicho de otro modo, aunque si es dicho de otro modo tampoco es lo mismo, cuando Torre habla entonces, ¿no?, de estas categorías que yo ya les había mencionado entre adherentes y simpatizantes, ¿no? Que son dos categorías más densas quizás, que son dos categorías que uno puede quizás identificar más claramente. Al mismo tiempo, de nuevo, son categorías que construye Torre para pensar, ¿no?, un proceso. Quizás nadie, ¿qué significa esto? Que nadie, quizás si uno le pregunta, dice, ¿soy simpatizante o soy adherente? Es muy probable que poca gente, si uno le interpela, si uno le pregunta, si uno le hace un cuestionario, si uno le hace una encuesta política, diga, me siento, bueno, me podrá decir, me siento peronista, radical, de Cambiemos, de izquierda, no sé. Digo, pero son categorías que él está construyendo para entender un proceso. ¿Sí? ¿Cuál proceso? El de la desafección partidaria vista a través del mundo electoral. Pero lo que a él le importa es la construcción de las identidades políticas. ¿Sí? Utiliza luego herramientas o utiliza algunas cuestiones que va a mirar, cuantitativas incluso, para construir el problema. En relación a esto, también entonces es importante para ella, y para tenerlo siempre presente, la cuestión de recopilar, ¿sí?, lo hecho por otros, dice Hannah Pitkin. Recopilar o investigar, ir a buscar lo hecho por otros. Por eso este texto me parece que está bueno también en el sentido de dar criterios conceptuales sobre la representación, pero también en cierta medida bastante metodológico sobre qué sería investigar, podríamos decirlo muy, muy rápidamente, ¿no? O qué sería construir un tema. Capaz que la palabra investigar les resulta muy fuerte. ¿Qué sería construir un tema? Ustedes, de hecho, tienen tesis de grado. Eso es una instancia obligatoria, tengo entendido. Así que en algún momento algún tema van a tener que elegir. Por favor, no elijan todos derechas. Ahora todo el mundo, no, es un chiste a Enzo, porque Enzo tiene un trabajo que está bárbaro, pero está bueno porque está bien, es como, me parece que es el tema que nos llama más la atención, es interesante eso, ¿no? También, ¿por qué nos llama tanta atención Bolsonaro, Trump, o si nos vamos a Europa también? Bueno, y acá mismo, obviamente, uno mira Patricia Bullrich, pero puede mirar a Bernie también hoy, ¿no? Bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo miro eso? ¿Lo miro como solamente un emergente díscolo de un partido político? ¿O más bien lo que Bernie está diciendo es, ojo que la política pasa por acá, ¿eh? ¿No? Digo, tratando de cuenta el personaje, sobre todo, ¿no? Entonces digo, entra dentro de un espectro, ¿no?, digamos, de las derechas, habría que ver, digamos. Ya la gente dice, Bernie va a ser de Bolsonaro, bueno, todo eso me parece, lo dicen colegas, ¿eh? No es que lo dice mi tía, digamos, ¿no? No es que mi tía me dice, no, pero Bernie, ¿no? Digo, hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, un poco lo digo medio en broma, pero lo digo en serio. Digo a propósito de los estudios que hay mucha inquietud y me parece interesante de hecho, con el director de la carrera y otros colegas estamos armando eh, un tema de investigación que va a tener que ver con esto, en eje con Cambiemos en la ciudad de Mar del Plata, en fin, digo, bueno, ya después de todo momento, en otro momento les puedo comentar. Pero digo, recopilar lo hecho por otros es un gesto, dice ella, también básico, ¿no? Tengo que mirar qué han hecho otros, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hay perspectivas que incluso pueden cuestionar la validez del concepto. Eso también es interesante. Ojo con eso, porque yo puedo estar hablando, diciendo que eso tiene que ver con la representación, pero quizás también estoy utilizando mal, ¿sí?, esa idea. Estoy utilizando mal ese concepto que estoy suponiendo que va a registrar algo de la realidad, algo de la investigación que quiero realizar, y en realidad, más bien, tengo que ponerlo a prueba, tengo que ver, digamos, ¿no?, si ese concepto, esa idea es operativa y es válida, ¿no?
Y por lo tanto, de nuevo, para eso, por eso digo, si ustedes van al texto de Amílcar, Amílcar después cita a Carlos Torre y habla un poco de lo que dice Juan Carlos Torre. El textito tiene dos partes, la segunda parte. De hecho, pone en cuadro con números, que es el que utiliza Juan Carlos Torre, que tiene que ver con resultados electorales. No es el único autor que utiliza. ¿Pero qué quiero decir? Bueno, un gesto básico. Está entendiendo en cierta medida, está dialogando o está incorporando una perspectiva que le parece válida, que es la de Torre, aunque Amílcar está queriendo decir otra cosa al mismo tiempo, ¿no? Está tratando, digamos, de pensar la representación como algo bastante más complejo, en el sentido de que se compone de diferentes elementos. Uno puede ser el voto, pero no nos quedamos ahí, ya lo sabemos. Otro es los contenidos ideológicos que elaboran los partidos. Fíjense, digamos, hasta dónde incluso él está pensando la idea de cómo funciona la representación, lo que decíamos antes. Está pensando de que puede funcionar, o de que funciona en realidad, a partir de la articulación de las ideas de los intelectuales en una institución, que es los partidos, y que eso debería producir un sentido en lo público, ¿no? No sé si ya si están cursando algunos o ya cursaron opinión pública, ahora tiene un nuevo titular, Martín, que también es un amigo, que es genial. La verdad que esto no quiere decir que no que tenía buena onda con Ingrid también, el anterior titular, pero digo, a Martín lo conozco más personalmente y es un tipo brillante. Y bueno, estuve viendo un poco el programa y van a ver que tiene que ver con esta dimensión, como que si Amílcar pudiese dialogar con cuestiones que están en la materia de Martín. ¿Por qué? ¿Cuál es una de las definiciones o una de las acciones que los partidos políticos podrían realizar? Construir un sentido en el espacio público. Digo, hasta tienen la responsabilidad, diría yo, los partidos políticos de colocar un sentido en el sentido de un conjunto de ideas que la sociedad podría tomar, o, bueno, ¿quién es la sociedad ahí? Los simpatizantes, los que son más fervientes seguidores. De nuevo, ingresamos en un área donde necesitamos nuevamente definir e identificar a qué llamamos seguidores, a qué llamamos simpatizantes, militantes, creyentes, como diría también Panebianco, ¿no? Una serie de categorías que las podemos ir a buscar dentro y fuera de los partidos. ¿Quiénes son los actores, ¿no?, que movilizan esas ideas, etcétera? Pero digo, también para que podamos ver que estamos en una carrera y que las materias, muchas dialogan entre sí, algunas no tanto. Bueno, es normal, a todos nos pasa eso, digo. Es una currícula. Esta materia y partidos políticos y sistemas electorales, siempre lo digo, no porque las de yo o las dos, pero dialogan bastante. De hecho, yo les comentaba la otra vez que son materias que en general vienen juntas. Yo creo que en ese sentido ustedes tienen una ventaja realmente, porque tienen la ventaja de que a veces se ve todo concentrado en una y acá hay dos materias que son parecidas pero son diferentes, ¿sí?, que hablan de cosas parecidas pero no hablan de lo mismo, y ustedes tienen la posibilidad de hacer dos recorridos, ¿no? Entonces, lo que quería sintetizar de lo que habíamos retomado de Hobbes es que Hobbes es un formalista, dice Pitkin, porque no hay una dimensión histórica, ¿no? Está bien, quizás uno le podría decir a Pitkin, pero bueno, pero no importa eso, porque a Hobbes lo que interesa es fijar el concepto. Lo que Hobbes está diciendo es, la representación es esto. Así funciona. Ok, nosotros decimos, y con todos los textos que estamos viendo, bueno, vamos a poner en cuestión históricamente eso. Vamos a verlo en perspectiva histórica, ¿no? Vamos a ver cómo funciona eso en perspectiva histórica. O sea, lo que también hablábamos a partir de la intervención anterior de Julieta es la perspectiva histórica del concepto, que es lo que no haría Hobbes, según Pitkin, ¿no? Digo, como para... Ese sería el formalismo, la rigidez. De nuevo, pero Pitkin está asumiendo que eso es válido, que hay que hacer eso, que hay que construir el concepto y que luego, en todo caso, vamos a ver cómo sus modulaciones juegan históricamente. Hay una cuestión
que está también un poco, para ella es central, pero para nosotros va a ser lateral, no va a ser central, que es la referencia a Austin, ¿no? Lo escribo, Austin se escribe. Sobre la teoría que también lo van a ver con Germán, o lo vieron con Germán, o deberían verlo, lo entiendo. Sí, que es sobre la teoría del lenguaje, y no nos vamos a meter con eso para nada. Solamente lo que es interesante de eso, a nuestros efectos, intereses, después si quieren leer Austin lo pueden leer, que es genial, es la lingüística inglesa, es lo que se llama la teoría de los actos de habla, ¿no? Que es muy interesante, ya no, pero que en realidad es una cuestión súper de la vida cotidiana y de la política, que es cómo hacer cosas con palabras. Así se llama el libro de Austin, ¿no? Cómo hacer cosas con palabras. O sea que las palabras hacen cosas. Si uno mira en realidad el lenguaje político y la esfera pública, está lleno de eso. Por ejemplo, el otro día Patricia Bullrich dijo, la palabra del presidente no vale nada. Es fuertísimo eso, ¿no? O sea, en un tuit, ¿no? Que también la política hoy son tuit, digamos, qué sé yo. O sea, Porque no es su presidente. Bueno, claramente no es yo no diría que no es su No la presidente. representa. Bueno, puede ser. Puede ser. ¿Qué sería? Ahí habría que ver que es que no la representa subjetivamente a ella, pero al mismo tiempo ella es una ciudadana en la que él es el presidente. Es decir, no solamente no la representa quizás desde el punto de vista individual, subjetivo de su elección política, sino que además se transforma en una referente de la oposición, ¿no? Por eso, ahí, bueno, ahí no sé quién habló. Yo, Andrea Leguizamón. Andrea. Andrea, ahí volvemos un poco a lo que yo lo dije un poco al pasar, pero Pitkin dice algo muy interesante. La representación no es solamente un problema de creencia subjetiva, aunque también lo es, pero no es solamente un problema de creencia subjetiva, sino que es un mecanismo, sino que tiene que ver con una forma de relación, vamos a decir así. Y lo que decís vos quizás tenga que ver, se podría quizás traer un poquito eso y plantearlo en ese sentido. A ella no la representa. Está bien, pero eso no deja de establecer que hay un presidente y que ese presidente tiene la función de representación. Por supuesto que, de nuevo, eso va a variar, va a modificarse en términos sociales, en términos históricos, en términos del contenido que ponga en juego ese presidente, o Alberto Fernández puntualmente, en fin, y un sinnúmero de elementos. Sí, uno en principio diría, no me representa, pero incluso habría que decir más allá de eso, ¿no? Me parece que los motivos de Patricia Bullrich políticos, ¿no? Son más que eso. Ahora, quería marcar esta idea, ¿no? Me pareció muy fuerte, porque si la palabra del presidente no vale nada, es una desautorización total, ¿no? También Sí, la desautorización del 41%. Bueno, pero ese 41% hace un año casi. Habría que ver cuánto es eso hoy también, ¿no? Porque uno dice, ahí también, está bueno todas estas intervenciones. Porque uno dice, bueno, 41%, ¿qué es? Me fija un momento, ¿no? Me fija un momento. Por supuesto que si yo fuese militante de Cambiemos o de PRO diría 41%. Obvio, porque me conviene y porque hago política desde ahí. Que igual no fue 41, ¿no? Fue 40 y pico, pero no importa. Digamos, 41%, el número cerrado siempre obviamente es mucho más Siendo generosos. atractivo. Más atractivo, sí, porque estuvo cerca en realidad. Para decir, sacamos más de 40, ¿no? Que es un botón al mismo tiempo, por supuesto. Pero me parece que decir 41% también tiene que ver con una relación con la representación. Eso es una foto de un momento. Así como la de Alberto quizás puede ser. Porque después mira una encuesta de opinión y dice, Alberto tiene